que se pueden resolver con los recursos disponibles. Vamos a llegar al Senado con tu apoyo, Salvador, con el apoyo de esta gente, con el apoyo de Oliver, para transformar esa ley de coordinación fiscal, para que vaya rigiéndola un espíritu municipalista y para que a partir de ese marco se pueda hacer más, mucho más por la infraestructura y por el equipamiento urbano de municipios como el de Boca del Río. Yo creo que son razones suficientes de peso para volver a llevar a nuestro partido, al partido por el que responden todos y cada uno de ustedes, al ejercicio de la presidencia de la República, a ser Enrique Peña Nieto el presidente que brinde seguridad, que combata la pobreza, que genere desarrollo en beneficio de todo este país. Y ahí tendremos que estar haciendo causa Héctor Núñez, el amigo de ustedes, y su servidor desde el Senado, y Oliver como el gran diputado que será de la Cámara. Lo digo ante el priismo que sabe ganar elecciones, ante un priismo que hemos aprendido a respetar en el resto del Estado y en el resto del país, ante el priismo que ha dejado en claro que cuando hay organización y cuando hay unidad, los triunfos llegan por añadidura, trabajando con pasión, trabajando por convicción, y esa pasión, y esa convicción, y esa grandeza del priismo de Boca del Río hoy la necesita el país para transformar el rostro de